Bienvenidos de nuevo a su canal predilecto de chismes y novedades del universo del espectáculo turco. Qué alegría inmensa tenerlos aquí una vez más. Si es la primera vez que te asomas por estos lares, recibe un abrazo gigante y recuerda suscribirte. Dale clic a esa campanita para que no te pierdas ni uno solo de nuestros vídeos repletos de intriga, pasión y por supuesto un cargamento de salseo made in Turquía. Hoy pónganse cómodos y prepárense porque el vídeo que les traigo hoy los va a dejar boquiabiertos. Sí, así como lo escuchan. Vamos a adentrarnos en el universo de la pareja que nos conquistó el corazón, esos dos que nos hicieron creer firmemente en el amor verdadero, esos que demostraron con creces que la química en la pantalla puede trascender la realidad misma. Claro, hablamos de los inigualables Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no, mis queridos, no se trata de un simple rumor de pasillo. Esto va muchísimo más allá. Porque resulta que, y aquí es donde la cosa se pone candente y las redes sociales están que echan humo, Kerem Bürsin habría deslizado una dedicatoria pública a la mismísima Hande Erçel. ¡Oh, por Dios! Necesitamos urgentísimamente analizar esto a fondo. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a desmenuzar cada palabra, cada gesto, cada posible interpretación oculta, permítanme contextualizar un poco la situación, para que todos estemos en la misma sintonía. Como seguramente ya sabrán, Kerem y Hande fueron los protagonistas de la exitosísima serie Sen Kalkam, que para nosotros, en el mundo hispanohablante, se convirtió en Love is in the Air. La serie, mis cielos, fue un verdadero fenómeno a nivel global y, obvio que sí, ese amor que se veía en la pantalla se hizo real fuera de ella. Se enamoraron perdidamente, confirmaron su relación ante el mundo, vivieron un romance que parecía sacado de un cuento de hadas, éramos felices y lo sabíamos. Nosotros, los fans, éramos felices y lo sabíamos. Pero como suele ocurrir en muchas historias de amor, las cosas no siempre están destinadas a durar para siempre. No hace mucho tiempo, Kerem y Hande anunciaron su separación. El mundo literalmente se nos vino abajo. Los fans sumidos en la más profunda desolación. Inmediatamente la maquinaria de las especulaciones, los rumores, las teorías conspirativas se puso en marcha. ¿Qué había sucedido realmente? ¿Por qué habían decidido separarse? Nadie en realidad lo sabía a ciencia cierta. Ambos, como buenos profesionales y personas maduras, se mantuvieron bastante discretos al respecto, lo cual, siendo honestos, se agradece enormemente. A veces la vida privada debe permanecer precisamente en eso, privada. Y durante todo este tiempo, desde el momento de la ruptura, los fans, cual ejército incansable, no han perdido ni un ápice de esperanza de una posible reconciliación. Y vaya que son persistentes. Comentan cada foto, analizan hasta la saciedad cada interacción en las redes sociales, buscando desesperadamente la más mínima señal, la más tenue pista que indique que la llama del amor sigue viva. Y la verdad, ¿saben qué? Los entiendo perfectamente. Yo también soy fan acérrima de esta pareja. Su química era innegable, su conexión era palpable, y nos hicieron creer, con toda la fuerza de su amor, que el amor verdadero sí existe, que no es solo una fantasía de las películas. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha sucedido ahora para que las redes sociales estén al rojo vivo? Bueno, resulta que Kerem Bürsin ha estado bastante activo últimamente, participando en diversas entrevistas y eventos públicos. Y fue precisamente en una de estas apariciones, durante una entrevista, que le preguntaron sobre el amor, sobre las relaciones de pareja y, en definitiva, sobre su vida personal. Y ahí, mis queridos, fue donde, según la opinión de muchos fans, lanzó la bomba. Él estaba hablando con mucha convicción sobre la importancia vital de la honestidad y la autenticidad en una relación. Dijo algo que resonó con fuerza en el corazón de muchos, algo así como: creo que es fundamental ser honesto contigo mismo y, por supuesto, con la otra persona. No tener miedo de mostrarte tal cual eres, con tus virtudes, pero también con tus defectos, con tus imperfecciones. Y si la otra persona te acepta incondicionalmente tal y como eres, entonces tienes una base sólida, un cimiento firme sobre el cual construir algo real, algo duradero. Hasta ahí todo parece correcto, ¿verdad? Suena como un consejo sensato, maduro, reflexivo. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado y se pone realmente interesante. Justo después de pronunciar estas palabras, Kerem hizo una breve pausa, esbozó una sutil sonrisa, esa sonrisa que todos conocemos y que tiene el poder de derretir hasta el corazón más frío, y agregó con un dejo de melancolía en la voz: hay personas que llegan a tu vida y la transforman para siempre.
Que te abren los ojos a una nueva perspectiva, que te inspiran a ser una mejor versión de ti mismo. Y aunque por diversas razones, las cosas no funcionen exactamente como esperabas, siempre, absolutamente siempre, estarás profundamente agradecido por haber tenido la oportunidad de conocerlas. ¡Boom! Explosión de emociones. Internet sencillamente enloqueció. Los fans incondicionales de Kerem y Ande interpretaron estas palabras como una clara, inequívoca dedicatoria a Ande. La gran mayoría cree con fervor que estaba hablando directamente de ella, que se refería a la profunda influencia que Ande tuvo en su vida, al impacto significativo que causó en su forma de ver el mundo, en sus valores, en sus prioridades. Y no solo eso. Algunos, con ojo de águila, notaron que, mientras decía estas palabras cargadas de emoción, Kerem tenía una mirada muy particular, una mirada que reflejaba nostalgia, añoranza y podría ser posible. ¿Acaso un ligero atisbo de arrepentimiento? La especulación, mis amores, está a la orden del día. El debate está más encendido que nunca. Pero ¿podemos afirmar con total certeza que se trata de una dedicatoria pública? Bueno, aquí es donde entramos en el resbaladizo terreno de la interpretación subjetiva. Kerem en ningún momento mencionó directamente el nombre de Ande, ni hizo referencia explícita a su relación sentimental. Por lo tanto, desde un punto de vista estrictamente técnico, podría estar hablando de cualquier persona que haya tenido un impacto significativo en su vida, de un amigo, de un familiar, de un mentor. Las posibilidades son infinitas. Sin embargo, considerando la historia que comparten, la intensidad de su relación, la conexión profunda que los unía y el inmenso cariño que los fans aún les profesan, es totalmente comprensible que muchos interpreten estas palabras como dirigidas a Ande. Es una conclusión lógica, natural, inevitable. Además hay que tener muy presente que Kerem Bürsin es conocido, entre otras cosas, por ser una persona bastante reservada en lo que respecta a su vida personal. No suele hablar abiertamente de sus relaciones sentimentales, ni suele ventilar sus sentimientos más íntimos en público. Por lo tanto, el simple hecho de que haya hecho este tipo de comentario, por sutil que sea, ya es, de por sí, bastante significativo. Es un gesto que no pasa desapercibido. Y por supuesto los detectives de Internet, esos fans que analizan cada detalle con una lupa de alta precisión, han encontrado aún más evidencia que respalda la teoría de la dedicatoria. Han revisado minuciosamente entrevistas antiguas, han buscado fotos de antaño, han analizado al detalle sus interacciones en las redes sociales. No se les escapa absolutamente nada. Son verdaderos expertos en descifrar códigos ocultos. Algunos señalan que en entrevistas anteriores, Kerem ha hablado de Ande con mucho cariño, con admiración y respeto. Ha elogiado su talento innato, su belleza deslumbrante, su inteligencia aguda y su capacidad única para inspirar a los demás. Incluso ha llegado a decir que aprendió muchísimo de ella durante el tiempo que estuvieron juntos, que la considera una persona fundamental en su crecimiento personal. Otros recuerdan con nostalgia que durante su relación, Kerem y Ande eran muy unidos, inseparables y se apoyaban mutuamente en todos sus proyectos profesionales. Se les veía felices, enamorados, radiantes y disfrutando al máximo de la vida. Eran, sin duda alguna, la pareja perfecta. El modelo a seguir. Y luego están aquellos que creen que la clave para desentrañar este misterio está en la sonrisa que tenía Kerem mientras hablaba. Dicen que era una sonrisa melancólica, una sonrisa que revelaba que aún siente algo muy profundo por Ande, que la llama del amor no se ha extinguido por completo. En fin, la verdad es que en última instancia, no podemos saber con certeza si estas palabras fueron dirigidas a Ande o no. Solo Kerem tiene la respuesta a esa pregunta. Pero lo que sí podemos afirmar con seguridad es que ha generado una gran expectación entre los fans y que ha reavivado, con fuerza, la esperanza de una posible reconciliación. Y seamos honestos por un momento, ¿a quién no le gustaría verlos juntos de nuevo? Su historia de amor fue tan linda, tan intensa, tan inspiradora que es difícil no querer que tengan un final feliz, un final de cuento de hadas. Pero más allá de si hay o no una reconciliación en el futuro, lo más importante es que ambos sean felices y que puedan seguir adelante con sus vidas, persiguiendo sus sueños y metas. Si eso significa estar juntos, genial. Maravilloso. Y si significa seguir caminos separados, también está bien. Lo esencial es que se respeten, se admiren y se deseen lo mejor mutuamente, independientemente de las circunstancias. Y hablando de seguir adelante, Ande también ha estado bastante activa últimamente.
Ha estado trabajando arduamente en nuevos proyectos, ha estado viajando por el mundo, explorando nuevas culturas y en general, se le ve radiante, feliz y disfrutando al máximo de su vida. Algunos rumores apuntan a que está saliendo con alguien nuevo, pero hasta el momento no hay nada confirmado. De hecho, ella también ha optado por mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Lo que sí sabemos con certeza es que Ande es una mujer fuerte, independiente, talentosa y hermosa que tiene mucho que ofrecer al mundo. Y estoy segura de que, sea cual sea su futuro, lo enfrentará con valentía, determinación y una sonrisa en el rostro. Así que ahí lo tienen, mis amores. La historia de Kerem Bürsin y su posible dedicatoria pública a Hande Erçel. Un tema que ha generado un intenso debate, mucha especulación y un torbellino de emociones entre los fans. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Kerem estaba hablando de Hande? ¿Creen que hay posibilidades reales de una reconciliación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan. Su opinión es muy importante para mí. Hemos llegado al final de este vídeo, mis amores. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este jugoso chismecito turco. Recuerden siempre tomar estas noticias con calma y no dejarse llevar por los rumores infundados y las especulaciones sin fundamento. En resumen, en este vídeo analizamos en profundidad la posible dedicatoria pública de Kerem Bürsin a Hande Erçel, exploramos el contexto de su relación y separación, y discutimos las diferentes interpretaciones de sus palabras. La verdad es que no podemos saber con certeza si estaba hablando de Hande o no, pero lo que sí es cierto es que ha generado una gran expectación entre los fans. Gracias por acompañarme una vez más en este canal. Los quiero muchísimo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, díganme qué les pareció el vídeo, qué piensan de esta posible dedicatoria, y si son team Kerem y Hande o no. Me encanta leer sus opiniones. Sus comentarios me llenan de alegría. Y ahora sí, antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos fans de Kerem y Hande. Y lo más importante, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y mucho salseo turco. Los espero en el próximo vídeo. Besos y abrazos virtuales. Ciao, ciao.